Hoy hablaremos sobre una de las capacidades físicas básicas más importantes, debido a la relación que ésta tiene con nuestra salud, la resistencia, donde veremos su definición, qué beneficios presenta su trabajo a la salud, tipos de resistencia, los diferentes métodos de entrenamiento y cómo controlar la intensidad en su trabajo. Comencemos con el primero de ellos. ¿Qué es la resistencia? Según estábamos diciendo, la resistencia es una capacidad física básica que nos permite mantener un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, retrasando así la aparición de la fatiga. Actividades que demandan tener una buena resistencia son las maratones, el esquí de fondo, el piragüismo, un corredor de 1500 metros o un jugador de baloncesto. Todos ellos tienen que tener una buena resistencia para realizar estas actividades. Veamos ahora los beneficios que presenta el trabajo de la resistencia en la salud, es decir, los efectos de su trabajo en la salud. Comenzamos diciendo que hay un aumento del volumen del corazón, bombeamos más sangre, disminución de la tensión arterial, menor frecuencia cardíaca por minuto, ya sea en reposo o cuando estamos realizando actividad, y la reducción de las grasas corporales. Esto se traduce en dos aspectos fundamentales: menos probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, como infartos o anginas de pecho, y una mayor tolerancia a la fatiga en nuestro día a día, lo cual va a aumentar nuestra calidad de vida. Veamos ahora los tipos de resistencia, la aeróbica y la anaeróbica. Nos centraremos en la primera de ellas, en la aeróbica. Es aquella en la cual hay aportación suficiente de oxígeno durante todo el ejercicio. Es decir, vamos a obtener la energía en presencia de oxígeno. Las características de su trabajo son las siguientes. La intensidad será baja o media y la duración será larga. Por ejemplo, la realización de una carrera popular de 6 kilómetros. Veamos ahora la resistencia anaeróbica. En este caso, no hay aportación suficiente de oxígeno para la realización del ejercicio. Vamos a obtener la energía en ausencia de oxígeno. ¿Qué características tiene su trabajo? La intensidad es alta o muy alta y la duración en este caso es corta. Por ejemplo, la realización de una carrera de 100 metros lisos. Veamos ahora los diferentes métodos de entrenamiento de la resistencia. Veamos los métodos continuos y los métodos fraccionados. Respecto a los métodos continuos, son aquellos en los que no hay pausas, no hay recuperaciones, es un trabajo continuo. Destacamos entre los métodos continuos el método de la carrera continua, que hemos utilizado en nuestras clases, y que tiene estas características como ya deberíamos de saber. Todo el tiempo es de trabajo, no existen pausas. La intensidad media es del 30 y 60%, una duración larga, un ritmo constante y la frecuencia cardíaca deberá oscilar entre los 130 y las 160 pulsaciones por minuto, muy relacionada con la resistencia aeróbica. Otro método de trabajo de método continuo es el método del Farlek, que tiene estas características. Es un juego de intensidades. La intensidad, la distancia y el ritmo irá variando. No existen pausas, ya que es un método continuo. La frecuencia cardíaca oscilará entre 140 y 170 pulsaciones por minuto y muy relacionado con la resistencia, o bien anaeróbica o bien aeróbica. Es decir, vamos a ir variando la intensidad del ejercicio. El último método continuo es el entrenamiento total. ¿Qué características tiene? Pues el entrenamiento total es como una suma, como combinar la carrera continua, unos cambios de ritmo y unos ejercicios específicos de diferentes deportes, donde está muy relacionado con el trabajo de la aeróbica, anaeróbica e incluso de la fuerza explosiva. Veamos ahora los métodos fraccionados. Vamos a hablar principalmente del interval training, que tiene estas características. Importancia de las recuperaciones. Aquí sí que hay recuperaciones, no es un método continuo. La intensidad es su máxima, entre el 75 y el 90%. Las pausas incompletas, 120 y 140 pulsaciones. Cuando llega a estas pulsaciones tendré que volver a trabajar. Y muy relacionado con el trabajo de la resistencia aeróbica o anaeróbica en función de la intensidad y del volumen de estos ejercicios. Acabamos hablando sobre el control de la intensidad. ¿Cómo controlo la intensidad en actividades de resistencia? Pues a través de la frecuencia cardíaca, que podré recogerlas o bien en el pulso carotídeo, debajo del mentón, o bien en el pulso radial que estará en la muñeca. Hablamos a su vez de un concepto muy importante que es el índice cardíaco máximo, que responde a esta fórmula, 220 menos la edad, y que nos va a permitir conocer en qué zona voy a trabajar. Hablamos de esta forma del cálculo de la zona de actividad. Veamos las zonas. Zona 1.
responde al 50-70% de mi frecuencia cardíaca máxima. Aquí no hay mejoras fisiológicas, salvo la hipertrofia del corazón, la intensidad es baja y nos va a permitir recorrer largas distancias. Veamos ahora la zona de trabajo 2, que responde al 70-80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Es la zona de actividad saludable sobre la que tendría que trabajar y me permite quemar muchas grasas. Hablamos de la zona 3, más del 80% de mi frecuencia cardíaca máxima, y aquí el combustible no son las grasas, sino el glucógeno. Y por último hablamos de la zona 4, en la cual vamos a utilizar una intensidad superior al 90% de mi frecuencia cardíaca máxima, y aquí incluso voy a entrenar ya no la resistencia, sino la fuerza explosiva. Pues bien, esto es suficiente, estos son los conceptos que tenemos que tener claro de la resistencia, y ahora solo nos queda ponernos manos a la obra y trabajarlos en clase.